Dice hoy, 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Entonces no tenemos que ignorar esto. No tenemos que dejar de conocer que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos conscientes que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces vamos a nosotros vivir como el Espíritu Santo, tratar de agradarle a Dios al 100% siempre. Y sabemos que no es nuestro. Sobre Él nos ha prestado. Pregunta, ¿habla usted con el Espíritu Santo cada día? Y les voy a dejar esta tarea. Porque a veces nosotros perdemos de vista esto. ¿Por qué? Porque pensamos que solo yo hablo a Dios cuando me arrodillo nada más. O yo cuando yo estoy orando, ahí nada más hablo. No, el Espíritu Santo está con nosotros las 24 horas del día desde que nacimos de nuevo. Por eso mi pregunta es, al levantarse usted hoy día, ¿saludaron al Espíritu Santo? ¿Cuántos lo han hecho? Amén. Eliana dice que sí, amén. ¿Quién más esta mañana saludó al Espíritu Santo al levantarse? Esa es mi pregunta. Amén. Miguel también está diciendo. Gloria a Dios por los que lo han hecho. Por eso no es teoría. Tenemos que nosotros, al levantarnos, por ejemplo, ¿qué hago yo? Cada mañana me levanto, le digo, amado Espíritu Santo, buenos días. Gracias por regalarme este día. Te pido que vengas, te pido que me ayudes, ¿no? Que me ayudes y me libres en este día de todo peligro, de todo accidente, de todo plan diabólico. Tú eres mi maestro, mi ayudador, mi consolador. Ayúdame. Esa es la forma que tenemos que tener amistad, porque es una persona. Él no está lejos de acá años luz al cielo, no, Él está con nosotros, vive con nosotros. Por ello que tenemos que desarrollar ese hábito cada día de hablar con Él, de conversar con Él. Saludo al Espíritu Santo. A veces para tomar decisiones le preguntamos al Espíritu Santo. Muchas veces no hacemos nada. Y luego decimos, ¿por qué me fue mal? Porque nosotros pues hacemos lo que es nuestra razón y no lo que Él nos indica. Porque Él es nuestro fiel amigo. Él vive con usted, Él está dentro de usted, está sobre usted, está alrededor de usted. Estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que nosotros hoy, pues, cultivar ese hábito. Si no lo hemos hecho, tenemos que hacerlo. Ahora, ¿qué no es el Espíritu Santo? Pero hasta acá quiero quedarme acá. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá, alguna duda? ¿Alguna acotación? Hermano, buenas noches, habla Ley. Cris, buenas noches, te escucho. Pastor, entonces, el Espíritu Santo pertenece a la Santísima Trinidad que dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿es parte de o porque yo he escuchado que se dice que el Espíritu Santo no es la tercera persona? Bueno, el término Trinidad no existe en la Biblia, ustedes lo saben. No, la Biblia dice que Dios es uno, pero que se manifestó con el Hijo y con el Espíritu. ¿Entiende? Entonces, pero Él está y vive con nosotros todo el tiempo y nosotros tenemos que aprender a cultivar esa amistad con el amado Espíritu Santo. Él es Dios, según la palabra de Dios, lo que hemos visto en los textos anteriores.
de Génesis. Puedes verlo también aquí en Juan 14. Juan también que hemos visto los textos anteriores que vimos aquí. A ver, ¿dónde están? En Juan 4 también podemos verlo. Efesios, perdón, 4:30. Ahí hemos visto en Juan 4, 23 y 24. Ahí eso lo vimos. Entonces, Él es Dios. Por eso vamos a ver luego qué no es el Espíritu Santo, porque a veces hemos tenido muchas dudas, ¿no? Que el Espíritu Santo es una paloma, que es un fuego, que es, ay, me hace temblar como electricidad, que es electricidad, el Espíritu Santo. Y nos hemos olvidado de lo principal, que Él es una persona. Igual que más real que tú y yo, porque Él es eterno. Entonces tenemos que aprender a desarrollar esa comunión. Por eso hay que aprender tres, cuatro cosas. Número uno, hay que aprender a tener amistad. Número dos, tenemos que aprender a tener comunión. Número cuatro, tres, tenemos que aprender a tener también con él intimidad con el Espíritu Santo. Y lo otro es aprender a tener también lo que se llama como tenemos entre amigos, ¿no? Esa amistad íntima de amistad de amigos. Por ejemplo, cosas que tenemos íntimas, ¿a quién lo cuentas? No a tu papá ni a tu mamá, lo cuentas a tu mejor amigo. Ese es el punto que tenemos que llegar a desarrollar con el Espíritu Santo, esa amistad. Y eso pues va a tomar un tiempito. Los que no han tenido la práctica van a tomar un tiempo hasta que se forme ustedes el hábito. Es por eso primero tenemos que llenarnos de la palabra, leer libros para poder, en cuanto a la persona, el Espíritu Santo, y ahí vamos a poder entender más sobre este tema. Ahora vamos a ver un punto más. ¿Qué no es el Espíritu Santo? ¿Qué no es el Espíritu Santo? Él no es una paloma. Ya veces hemos pensado que como salen los cuadritos, en los dibujitos, en las pinturas, que los 120 están recibiendo el Espíritu Santo y ahí sobre ellos un dibujo de una paloma. Ah, el Espíritu Santo es una paloma. Ah, es que igual que Jesús fue bautizado, también apareció una paloma. No, el Espíritu Santo no es una paloma, aunque está representado por una paloma. El Espíritu Santo tampoco es un viento, aunque está representado por un viento recio. Pero él no es un viento. Se manifestó como un viento recio los 120 cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Capítulo 2 de Hechos. Pero no es un viento, es una persona. El Espíritu Santo tampoco es un fuego, aunque tú lo vas a sentir como un fuego. Yo recuerdo una vez estaba orando en intimidad con el Espíritu Santo. Estaba levantando mis manos, echado en mi cama. Y le decía, Espíritu Santo, lléname. Yo quiero más que me llenes de tu fuego. Quiero percibir ese fuego en mí. Y estaban mis manos levantadas. Y de pronto mis manos empezaron como percibía, que mis manos empezaban como a hinchar y luego a quemar, pero como un fuego. Luego todo mi cuerpo se empezó a inundar ese fuego. Cuando estaba solo en intimidad con Él. Eso se llama intimidad. Tú y el Espíritu Santo. ¿Qué es intimidad? Es igual que una esposa con un esposo. Ellos van al dormitorio, se echa llave ahí y tienen intimidad de esposos. De igual forma, tú vas a tener intimidad con el Espíritu Santo, una intimidad santa, para que Él pueda llenarte mucho más y tú puedas percibir y ser lleno de su presencia. Entonces yo pude percibir ese fuego. Se manifestó como un fuego en mis brazos. Eran como dos llamas mis brazos y todo mi cuerpo. También pude percibir otra experiencia que tuve orando al Señor, una experiencia personal, y percibí como el viento recio. Estaba adorando al Señor, levantado mis manos. Y de pronto escuché
como un viento recio. El sonido, como un remolino ahí, fuerte. Y el Espíritu habló a mi corazón, el viento recio. Y digo, wow, el viento recio, lo que habla en Hechos capítulo 2. Vino sobre los 120 como un viento recio. Él llenó todo. Entonces, Él no es un viento, se manifiesta como un viento, pero Él es una persona. Es Dios. También se representa por agua, ¿no? Pero Él tampoco no es agua, es una persona. También está simbolizado por el aceite, pero Él no es aceite. Él es una persona, es Dios. Ahora el Espíritu Santo, como muchos dicen por ahí, es una fuerza activa. No es una fuerza activa. El Espíritu Santo es Dios todopoderoso. Él es Dios todopoderoso. Una fuerza no habla. Una fuerza no siente. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. También encontramos en Mateo 12, 31 al 32. Ahí dice que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Miren cómo es santo el Señor, 3 veces santo. Por eso Espíritu Santo, 3 veces santo es el Espíritu de Dios. Entonces dice que tú puedes insultar a cualquier otro, menos al Espíritu Santo. Porque, ¿qué es blasfemia? Es un insulto o irreverencia a algo que es sagrado o difamación de un Dios. En el griego significa injuriar su reputación. Entonces, aquí hay un pecado que es imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Es Dios. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es? Es una persona todopoderoso, fiel amigo y está con nosotros siempre y debemos tenerle respeto, amistad, reverencia, compañerismo, intimidad, camaradería, cada día y cada momento. Amén. Por eso que Pablo, ¿qué decía? Yo hablo en lenguas, decía más que todos ustedes. O sea que Pablo estaba continuamente conectado continuamente al Espíritu Santo, porque el que habla en lenguas habla a Dios, no a los hombres. ¿Qué estaba? Estaba conectado con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien, ahora sí quiero dialogar con ustedes. Quiero conversar. A ver, vamos a conversar sobre el tema, alguna duda, alguna acotación que ustedes también tengan. Yo Vamos a tengo un recibir. comentario, pastor, pero creo O que la algún hermana Edith comentario. levantó la mano primero. Ya te escucho. Sí, hermana Edith, ¿levantó la mano usted? Edith, te escucho. Escuchamos, hermana Edith. Sí, Ahí está. pastor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Disculpe que no puedo encender la cámara porque tengo problemitas con la cámara de la computadora. No hay problema. Está Tenía perdonado. una duda. Muchas veces he visto cuando se está en comunión o en una oración, hay personas que les agarra como una tembladera en los brazos, em, ciertas manifestaciones corporales, ¿no? Entonces, ¿es realmente el Espíritu Santo o es algo, un impulso emocional? Porque también se puede manifestar de diferentes maneras en cada persona, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer los dones del Espíritu Santo. Ahí vamos a tratar sobre este punto, pero lo que pasa es esto, ¿no? Que mucho a veces se ha llevado al desequilibrio o a la imitación, a la emoción y no a la guía del Espíritu Santo. Por eso es que muchos rechazan al Espíritu Santo, rechazan la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Dicen, no, esos loquitos. Entonces tiemblan,
se caen, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso no quiere decir que no tiemblen, porque yo he tenido experiencias que la gente sin que lo toquemos tiembla. Por ejemplo, un caso fue una vez al culto, un joven por primera vez, él nunca era cristiano por si acaso. Él no había recibido a Jesús, era un visitante. Y justo yo estaba hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y de pronto el joven entendió la palabra, estaba sentado al punto que él salió de ese lugar, estaba embriagado del Espíritu. El Espíritu Santo lo tocó, nadie le tocó. El Espíritu Santo cayó en medio de la prédica. Cayó sobre él y él estaba embriagado. ¿Sabe cómo lo sacaron de ahí? Entre dos personas, como si hubiera tomado ahí 2 cajas, 3 cajas de cerveza. Como sacan a un borracho, así lo sacaron de la iglesia. Y así lo llevaron a su casa en un taxi porque él era nuevo. Esa es la forma en que Dios los llamó, lo tocó a través de su espíritu, por ejemplo. Hay formas que a veces les cae el cuerpo, claro, a veces tiemblan las personas, pero a veces la mayoría imita. Entonces, hacen todos igual, ¿no? Así no funciona. El Espíritu Santo trabaja con cada uno como Él quiere. Ahora, porque tal hermanito tembló, etcétera, no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo. No tembló, no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu se manifiesta como Él quiere, con quien quiere. El Espíritu Santo trabaja porque nosotros no podemos controlar al Espíritu Santo porque Él es Dios y Él hace lo que quiere. Yo estaba predicando, yo no lo programé, que ese chico saliera borracho del Espíritu. Era un creyente, bueno, un creyente está haciéndose loco, está imitando a alguien, no, era un nuevo. Entonces hay que verificar, por eso hay que saber la Biblia, ¿no? Hay que estar en la Biblia, no irse ni a la derecha ni a la izquierda, porque es como estás conduciendo tu carro, y luego conduces, te vas a una cuneta derecha, te vas a la izquierda, te puedes caer. Hay que ir rectamente trazando la palabra. Tenemos que trazar la palabra. Y eso vamos a verlo más adelante en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Gracias, pastor. Tenía otra pregunta. A ver, sí. Cuando encontristamos al Espíritu Santo por diferentes motivos, ¿no? A veces, fuera de la iglesia por motivos de trabajo, otras razones, se rodea de muchas personas, ¿no? Que obviamente no son cristianos, ¿no? Ya. Y a veces, ciertas conductas o ciertos, eventualidades que suceden dentro de un lugar, a veces, uno absorbe esas cosas y empieza a contristarse el Espíritu Santo, ¿no? Y ya un momento en que a veces a mí me ha pasado, no, cuando he orado no he sentido nada. Y cuando uno no siente nada, uno más bien, en mi caso, yo me he sentido más bien, me he contristado más, ¿no? Porque parece que, o sea, no hubiera nadie, ¿me entiende? Entonces, he llegado a un momento en que no he tenido que orar, simplemente abrir mis ojos y conversar como que si tuviera alguien al frente y contarle cómo me sentía. Y llegó un momento en que, por más tarde que me acostaba por las diferentes responsabilidades que tengo fuera de la iglesia también, me despertaba de madrugada, por más tarde que me acostaba, a las 3, 4 horas de haber dormido, me levantaba, automáticamente abría mis ojos y empezaba a orar, ¿no? Y de pronto sentía mi cuerpo así como desvanecido, o sea, como que si no había, como que si yo no era, como que si no estaba en mi cuerpo, ¿no? Es una señal del Espíritu Santo, es algo que Dios trata con uno cuando encontriste el Espíritu Santo, o es algo que de repente está en mi mente, porque yo siempre he tenido ese temor que si realmente es Dios que está tratando conmigo o son mis pensamientos, ¿no? Y siempre he tenido esa controversia, ¿no? Sí, como dice, hay varias preguntas que usted está haciendo ahí y vamos a tratarlo un poquito más adelante, pero lo voy a contestar ahí para que usted entienda un poquito, ¿sabe? Nosotros no vivimos en base al sentimiento, o sea, guiados o controlados por sentimientos, pero la gran mayoría de personas realmente vive por controlados por el espíritu, por los sentimientos. Si usted, aunque no sienta, el Espíritu Santo está o no está dentro de usted.
Cuando usted ya no siente. ¿Qué dice usted? ¿Se está o ya se fue? Sí está. Entonces, sino que usted quiere sentirlo. Ese es el problema. Dice, no andamos por vista, sino andamos ¿por qué? Por fe. Sabes que el gran problema que uno se siente así porque quiere uno sentir, y es ahí cuando a veces es duda, incredulidad, no creemos la palabra. Tienes que creer la palabra. Que Él dice que tú eres el templo del Espíritu Santo, dice, y Él estará contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así. Sientas o no sientas, Él está ahí. Y si tú has pecado o has fallado en algo, pides perdón al Padre y vas a ser salvo. Ahora, ¿qué significa para ti contristar al Espíritu Santo? A ver, explícame. De repente ahí está tu confusión. De repente dice, ¿ya has blasfemado contra el Espíritu Santo? No, en contristar yo siento como, o sea, algo en mi interior. Aló, se fue. ¿Me escuchó? Sí, te escucho. Ya, es una tristeza en mi interior o una aflicción que uno siente, algo como que no lo puede explicar uno, ¿no? No ciertamente porque uno hace algo indebido, sino por las personas que a uno le rodean, ¿no? Ya. Es que tienes que saber discernir entre una carga que pone el Espíritu Santo para orar por ti o por alguien, y otra cosa es que tú tengas de repente, no sé, algo contra alguien, o alguien que tenga alguien algo contra ti. Son diferentes. Hay cargas que el Espíritu Santo te pone para que tú ores, para que tú intercedas, porque el Espíritu Santo conoce que el presente, el futuro y todo, pero nosotros no conocemos el futuro, pero el Espíritu Santo sí conoce. Pero para ello tienes que aprender o orar lo que ya vamos a ver más adelante en lenguas y luego fluir en los dones para que tú puedas entender. Bien, a ver otra pregunta sobre el tema, por favor, sobre el tema que hablamos. Bueno, yo, pastor, tengo un comentario al respecto. Te escucho, te escucho. Muy Respecto bien. a esta primera parte de su exposición, que para empezar está muy interesante, lo felicito, pastor, lo está abordando de manera muy excelente. Siguiendo sus apuntes, estamos en la personalidad del Espíritu Santo, y con respecto a la personalidad, yo quisiera acotar que como toda persona, tiene las características básicas que cumple una persona, que es la inteligencia, la voluntad, la emoción, pero el Espíritu Santo va más allá de esas cualidades que lo definen a un ser como persona, sino que es una deidad. Y al decir que el Espíritu Santo es Dios, ya tiene todas las características que tiene el propio Dios, como la omnipresencia, la omnipotencia, etc. De las cuales la que yo he experimentado en estos días, en parte de mi estudio personal, es la omnipresencia. Esa omnipresencia que es la de sentirme acompañado con el Espíritu Santo en mi actividad diaria, cuando voy al mercado, cuando salgo a caminar, cuando voy a la iglesia. He venido experimentando ese atributo de Dios que es la omnipresencia. Y eso me llevó un día que estaba orando, vino en mi mente el Salmo 139, que habla sobre la omnipresencia y omnisciencia de Dios, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención ese atributo de Dios de la omnipresencia. Y otro comentario que quería hacer respecto a la personalidad del Espíritu Santo, pastor, es que muy aparte de que sea la persona una deidad, hay algunas corrientes que consideran lo contrario. Por ejemplo, me he topado con algunos hermanos de unas sectas, los testigos de Jehová, por ejemplo. Ellos niegan la deidad del Espíritu Santo, lo consideran como un brazo armado de Dios, como una fuerza inmaterial que proviene de Dios, pero hasta ahí nada más, no lo consideran como una deidad, ¿no? Y ellos se basan, hace tiempo he tenido una conversación breve sobre esto, ellos se basan en un pensamiento que tuvo un tal filósofo norteamericano, creo que algo de Carlos Russell, no me acuerdo bien,
que él decía que era un gran pensador de aquella época, norteamericano. Él demostraba con filosofía que efectivamente el Espíritu Santo era una fuerza inmaterial proveniente de Dios. Pero claro que esa filosofía no era bíblica, ¿no? Pero convenció a muchos en Estados Unidos y a partir de ellos se crearon estas sectas, ¿no? Con ese pensamiento que es que la fuerza inmaterial de Dios es el Espíritu Santo y que eso lo llevan muchas sectas, como por ejemplo los testigos de Jehová. Ese era mi comentario, más pastor. Por lo demás, excelente por su parte. Gracias. Gracias, Kelman. Sí, exactamente, Él es omnipresente. Entonces no podemos tocarlo nada ni tratar con nuestros sentidos. Él va a hablar a tu corazón y de tu corazón va a aflorar acá. Así funciona. No es que te habla aquí. El espíritu siempre va a hablar a tu espíritu. Y de ahí aflora ya a la mente. Así funciona el ámbito espiritual legal, legítimo. No, las personas que son guiados por los ojos, ¿no? Amén. Otra pregunta, Sebastián, ¿qué más? ¿Alguna pregunta por acá que alguien tenga? Queremos escuchar sus comentarios o si tienen algunos comentarios, otras dudas. Karen, Adriana, Crisley también ahí. ¿No hay preguntas? Por favor, pregunten. No hay preguntas. ¿Todo está claro entonces? Bien. Les voy a dejar algunas tareas, por favor, para que ustedes puedan, una tareita sencilla, para que ustedes puedan ir memorizando acá un texto bíblico. Juan, que de repente ya lo sabe, ¿no? Juan 4, 23 y 24. Me gustaría que ustedes vayan memorizando esos textos. Juan, o muy conocido, entonces otro quiere, mire. Muy conocido, ya lo saben, ya aquellos espíritus. Entonces van a memorizar, pues, Génesis 2:7, que es desconocido. Génesis 2:7. Solo un textito nada más. ¿Ya? Y luego quisiera pedirles, por favor, como tarea práctica, que traten de leer el libro de Benny Hinn. No sé si han leído Buenos Días, Espíritu Santo. Ahí está en las redes, pueden ahí bajar de cualquier lado, ahí está, Buenos Días, Espíritu Santo. A mí me ayudó un montón. Y si lo voy a buscar, si lo tengo por ahí, yo les envío. Ahorita no parece que no lo tengo. Si yo lo tengo por acá, ya los envío, pero ese libro les va a ayudar un montón. A mí me ayudó un montón ese libro también de Buenos Días, Espíritu ¿Quién es Santo. el autor, hermano? Disculpe. Benny Hinn, de Benny Hinn. Ese libro me ayudó a mí a tener mucha comunión con el Espíritu Santo. Me enseñó a tener amistad con el Espíritu Santo. Me ayudó a desarrollar esa intimidad con el Espíritu Santo. Y eso pueden leerlo, es un buen libro también. También, ¿ya? Para que luego hablemos un poquito. Si Benny Hinn es el autor, correcto. Correcto. Y luego, la tarea más principal, práctica, es que ustedes desde mañana o desde hoy día empiecen a hablar con el Espíritu Santo y a los que oren en lenguas antes de dormir. Buenas noches, Espíritu Santo, y gracias porque me has ayudado hoy. Y luego empiecen a orar en el Espíritu y duerman. Y al levantarse, practiquen el saludo de bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo, buenos días, bienvenido a mi día. Y esperen que Él les hable. Traten de sintonizar su oído espiritual, ¿ya? Entonces, si luego, pídale que les libre de tentaciones, de peligros, de accidentes, de muerte. Pídale al Espíritu Santo y luego desaten los ángeles de Dios. Desato los ángeles de Dios acampando alrededor mío.
Y cuando caminen, los que oran en lenguas, ya vamos a ver más adelante, ustedes empiecen a tener el hábito de orar siempre, en bajito, en lenguas, donde vaya. La boca no está ocupada. La boca está ahí libre a veces, cuando viajamos, cuando estamos caminando en un taxi, en una combi, en el auto, en donde vayamos, orando en el Espíritu. Entonces, de esa forma ustedes van a estar siempre en comunión con el Espíritu Santo. Y van a ver la transformación. Yo he sido librado de la muerte por estar orando en el Espíritu, conectado con el Espíritu Santo. Una vez viajamos con mi esposa de Lima a Trujillo. ¿Y saben qué pasó? Que una carga vino en mi corazón fuerte. Es una carga aquí que me impulsaba a orar, a orar, a orar en el Espíritu. Y en Lima nos cambian el bus que era de otra, por decir, era Buscama, nos bajaron a otro nivel comercial, ¿no? Y yo estaba molesto, pero eso era el plan de Dios, que yo no lo sabía. Dios había ya planeado sacarme de ese Buscama y ponerme a otro que no era Buscama, otro bus, con mi esposa. Y saben, lo que pasó es que en ese carro que íbamos a venir, en ese ómnibus, se chocó. Y Dios nos libró. Y Dios, mientras una hora antes el Espíritu Santo habló a mi corazón, yo estaba orando, orando, orando. Y Él me dijo, después de interceder, me dijo, espíritu de muerte. Salió de mi espíritu esa palabra. ¿Qué? Espíritu de muerte. Entonces Dios me dio la palabra y cuando me dio la palabra tomé autoridad. Espíritu de muerte, fuera en el nombre de Jesús. Te paralizo ahora. Declaro que Jehová es mi pastor. Bendito es mi salir y bendito es mi entrar en el nombre de Jesús. Y Dios nos libró de la muerte, de ese choque, de esos accidentes. Y cuando pasamos en el ómnibus que íbamos a venir, pues, encontramos ahí en la pista cantidad de muertos. Y ahí íbamos nosotros a estar ahí. Pero qué lindo es saber y conectarse con el Espíritu Santo. Es ahí la importancia de tener comunión, oración, contacto, amistad con el Espíritu Santo. Así que yo les reto a que ustedes tengan esa amistad con el Espíritu Santo. Cada día hagan su mejor amigo el Espíritu Santo. Hablen con Él. Él no te falla, Él no te va a dejar. Alguien te va a traicionar, alguien te va a dejar, pero Él nunca te dejará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Confíen en Él con todo su corazón. Ámenlo, respétenlo, honrenlo. Y van a ver la gloria de Dios en sus vidas, fortaleciéndoles, sanándoles, guardándoles, y van a tener victoria. Amén. Bueno, ahí nos quedamos. Eso es todo por hoy. El tema de acá, si hay algún otro comentario, podemos conversar, pero si no lo hay, igual terminamos ahí para luego pasar a los dones del Espíritu Santo, que este tema sí está más larguito, más amplio. Ahí vamos a estudiar ya los 9 dones que existen y ahí vamos a tratar ya sobre lo que ustedes preguntaban, ¿no? De las tembladeras, de las profecías y de todo lo que hay. Ya. Bien. No hay más preguntas, ¿no? Pastor, disculpe, el versículo que dijo de Génesis. Sí, Génesis 2:7. Ya, gracias. 2:7, ¿ya? Eso para memorizar lo que es chiquito ahí, pequeñito, pero ustedes también van a tratar de meditar y luego van a traer su opinión, ¿ya? Y si me gustaría que también lean ese librito, es pequeño, del Buenos días, Espíritu Santo de Benny Hinn, que les va a ayudar un montón para que ustedes desarrollen su amistad con el Espíritu Santo. Y o una librería, van y lo compran, ya está, ¿no? Ya está. Pueden encontrarlo, aunque a veces acá no hay esos libros, pero en las redes sí lo hay, ¿no? O se escucha también audiolibro, que también puede haber. Bien, me gustaría orar por ustedes, para que ustedes puedan, ahora mismo también Dios los pueda seguir ayudando. Les agradezco por conectarse, les agradezco por que ustedes aman a Dios, tienen hambre de Dios, es por eso que están aquí, porque yo sé que ustedes trabajan, estudian, pero a pesar de eso se han esforzado. Y Dios honra ese esfuerzo y Dios les va a honrar a los que le honran. Padre Dios, en el nombre de Jesús,
Oro, Señor, por tus hijos e hijas que están aquí aprendiendo tu palabra. Oro, Señor, que esta palabra quede grabada y sembrada en sus corazones, Señor. Yo creo que va a producir un fruto al 100%. Padre, yo oro para que tú los libres del mal, los libres del maligno, los libres de peligros, de tentaciones. Guárdalos, Señor, del mal en el nombre de Jesús. Protégelos ahora con tus ángeles poderosos, Señor. Y todo lo que ellos hagan, Señor, manifiesta tu bendición, manifiesta tu poder sobre ellos, manifiesta tu benevolencia, porque tú los has coronado de favores y dulces misericordias, de modo que ellos se rejuvenecen como las águilas. Yo declaro, Señor, que todo lo que ellos tocan es bendecido y prosperado. Todo espíritu de opresión, de temor, de incredulidad, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Tu espíritu de enfermedad y dolencia lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro que ellos son saludables en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo lo que ellos hacen, Señor, tú les ayudas a bien. Gracias. Aún lo malo que el diablo ha traído, tú lo cambias y lo transformas para bien, porque tú eres su Padre, que los amas con amor eterno, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios los Amén. bendiga, chicos. Un abrazo fuerte. Gracias por estar conectados y por la invitación que me han hecho aquí para ustedes. Estoy listo para bendecir. Nos vemos el próximo viernes. No se olviden de estudiar el libro, de aprender el texto y saluden al Espíritu Santo. Bye, bye. Buenas Gracias, noches. pastor. Bendiciones. Gracias, Bendiciones, pastor. pastor. Gracias. Gracias a ustedes. hermanos. Gracias a ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Buen descanso, hermanos. Buen descanso.